Prepara tus apuntes, prepara tu cuaderno. Es Hechos capítulo 15 y vamos a ir de los versos 19 al 41, que es el final. Así que antes de iniciar, estábamos mencionando que este es el capítulo más impactante o de mayor influencia en el libro de los Hechos, después de la presencia y la llenura del Espíritu Santo al inicio, porque es determinante para mostrar que no debe existir ningún lazo de la iglesia cristiana en la observación de ninguna liturgia, ninguna práctica del judaísmo, y de igual manera todos aquellos que deseen caminar de la mano del Señor, sean judíos o gentiles, tienen forzosamente que caminar por la única senda, que es por la gracia. Vamos a orar y pedir a Dios dirección, el Espíritu Santo nos guíe. Así que por favor, donde estás, cierra tus ojos, vamos a escuchar y unirnos a la oración de alguno de los presentes, y de esta manera estaremos orando juntos. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por Te adoramos. darnos la oportunidad de reunirnos, Señor Padre Santo, de venir a estudiar tu palabra. Sí, Señor. Padre Santo. Te pedimos, Señor, que abra nuestro discernimiento, nuestra comprensión, Padre. Padre Santo, Señor, para poder entender y asimilar esta clase, Padre mío. Te pedimos que tu Espíritu se derrame sobre nosotros. Ayúdanos, Padre. Mío, para que sean tus palabras, Padre Santo, tu enseñanza. Ayúdanos, Dios. Padre mío. Te pedimos por las personas que vienen en camino. Sí, Señor. Bien y con salud, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos las gracias, mi Dios. Amén. Amén. Voy a dar lectura a los primeros 3 versos. Dice, recuerden, quien está tomando la palabra es Jacobo o Santiago, como lo conocemos, y dice lo siguiente: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. El tema que nosotros tenemos hoy, el título es muy impactante: la inoperante ley. Hemos venido haciendo énfasis en este capítulo 15 de cómo un sistema caduco, anticuado, ya no debe prevalecer en la esfera de la fe. Es opuesto, es contradictorio querer observar acciones cuando por gracia tenemos el acceso al trono de la gracia. Hemos mencionado que la ley está dividida en 3 aspectos: la ley ceremonial, la civil y moral. La que nosotros tenemos, de acuerdo a Romanos 10:4, la ceremonial, en Jesús se cumplieron todas las demandas, todas las exigencias de la ley. Por consiguiente, este capítulo nos va a revelar una vez más lo que nosotros ya sabemos después de que Pablo, por el Espíritu Santo, escribe. Pero aquí estaba el parteaguas. Había un conflicto entre los judíos que habían aceptado que Jesús era el Mesías y los gentiles que estaban viniendo al conocimiento de la gracia, y antes era una sola iglesia, recuerden. Ambos se reunían en un mismo lugar. Y esto era el punto precisamente de que algunos mantenían una postura inflexible acerca de la ley que ellos habían aprendido por siglos, y ahora se encontraban con que los gentiles también estaban ingresando para formar parte del pueblo, pero no tenían ninguna norma de circuncisión, de rituales. Este es el punto real. Por eso, el sistema religioso impositivo que ellos tenían de ceremonias, de liturgias, de rituales, Pedro lo había declarado tiempo atrás, que era una carga que ni ellos ni sus padres habían logrado superar. En otras palabras, toda religión, incluyendo nuestro tiempo presente, toda religión que se sustenta en el hacer, en el tratar de ganar el favor de Dios,
en el buscar cómo impresionar a Dios o ser incentivados a ciertas prácticas desde abstención de comer, de sacrificios, de flagelaciones, están fuera de la norma divina. Dios jamás aceptará algo que promueva la autosalvación. ¿Sí? Eso es muy importante. Por eso Jesús declaró: y conocerán la verdad, y la verdad produce libertad. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos el gran privilegio, inmerecido por cierto, que el Señor nos permitió conocer la verdad, y hoy no tenemos que aferrarnos a un sistema que nos permitiera creer que estamos en el contexto de lograr para obtener el favor de Dios. El precio fue muy alto pagado en la cruz del Calvario. Y hoy tú y yo podemos decir con toda certeza que el Señor nos ha bendecido. ¿Sí? Así que entonces, estamos hablando que había una serie de conflictos, ¿recuerdan? En la clase anterior estábamos viendo que se había desatado una crisis teológica. Algunos judíos habían estado en Antioquía tratando de perturbar a la iglesia, diciéndoles que era necesario que para alcanzar el favor de Dios requerían circuncidarse los hombres, guardar los rituales, y esto produjo una gran contienda. Cuando esto sucede, Pablo no estaba esperando la aceptación ni la aprobación de los otros. Pero no obstante, Pablo determina hacer esto de una manera contundente para establecer las bases de cómo nosotros deberíamos hacer cuando hay una controversia, a quién acudir, dónde pararnos y de qué manera lograrlo. Así que entonces, Jacobo decide intervenir y establece una profunda revelación. Él hace un análisis, y eso es algo muy importante. La palabra que utiliza Lucas en el verso 19 es una palabra que dice juzgar. Crino, ese es en griego. Esta palabra tiene que ver con hacer un análisis contundente, objetivo de un hecho, de una persona, de una situación, y emitir una declaración personal. Eso es muy importante, porque a veces nosotros creemos, por el dicho famoso, no juzgues para no ser juzgado. Hay dos palabras que son muy similares. Acrino es la palabra que define un juicio judicial, es decir, una sentencia. En el capítulo 7 de Mateo, versos 1 al 5, no vamos a entrar en detalles, pero Jesús está enseñando una realidad. Él está diciendo: de la manera en que juzguen serán juzgados. Pero cuando vemos el desarrollo del tema que Jesús está tocando, está declarando que no debemos tener una postura inflexible como si fuéramos los jueces para condenar o dictar una sentencia. Pero más abajito vamos a encontrar en el verso 5 que dice: cuando retires la paja de tu ojo, será únicamente y hasta entonces cuando tienes la capacidad o la calidad moral para emitir una declaración. ¿Vamos bien? Verso 5, ¿sí? ¿Qué dice? Si alguien lo tiene, por favor. Solo para concluir. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la ¿Qué dice? Primero necesitas corregir, mantener y establecer los parámetros. Y solo y hasta entonces es cuando puedes hacer esta opción. Por eso necesitamos nosotros estar conscientes de lo que doctrinalmente debemos saber. Hemos sido engañados por muchos años: no juzgues para no ser juzgado. Entonces, ¿cómo Jesús declararía: por sus frutos se conocerán? Cuando tú evalúas a alguien, estás haciendo ya un juicio.
Reitero, no estás haciendo un juicio de condenación porque no somos jueces. Es una evaluación que te va a permitir captar, entender, establecer hechos que definen lo que es. Por ejemplo, dice más adelante, consideren la conducta de sus pastores. ¿De qué está hablando? Que estás haciendo una evaluación. Estás colocando pros y contras. Dice, y entonces si su fe es la apropiada, imítala. En otras palabras, si no es una persona digna de credibilidad, te abstendrás. ¿Por qué? Porque ya hiciste una evaluación. Recuerden, Jesús nos está diciendo que debemos mantener una postura de juzgar para condenar. Es evaluar, mantener, comprender y de esta manera entonces realizar una actividad que nos permita mantener una sana postura. ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Porque este es uno de los textos muy repetidos en ciertos ángulos o círculos cristianos de no juzgar. Pero si aprendemos que hay dos tipos, entonces tenemos acceso a uno de evaluación, no de condenar, y esto nos permitirá entonces conocer a las personas por lo que hablan, por lo que hacen, porque por sus frutos se conocerán. ¿Estamos bien? Quien determina la sentencia es el juez. Eso no nos está permitido. No somos jueces. ¿Sí? ¿Qué está haciendo entonces Jacobo? Recuerden, Jacobo no es el apóstol, es el hermano del Señor. Jacobo fue el primer apóstol en ser martirizado. Este no es el apóstol, es el hermano de Jesús, hermano de Judas. Recordemos, Pedro desaparece del panorama y el liderazgo ahora lo ocupa Jacobo. ¡Qué tremendo! Son cosas que necesitamos ir viendo. ¿Qué está sucediendo entonces? Que Jacobo está colocando entonces una postura no personal, sino acorde a lo que previamente el Espíritu Santo había estado colocando en Pablo, en Pedro, y ahora para aclarar las condiciones que estaban imperando en ese momento. ¿Acerca de qué? Verso 19 dice, en palabras más claras, dice, no se perturben a los gentiles que se están convirtiendo al Señor a tratar de imponerles normas estrictas del judaísmo. Fíjense bien, un judío diciendo no deben alentar, proponer, perturbar a que los nuevos creyentes pierdan la gracia y busquen cumplir una ley que ni nosotros ni nuestros padres, dice Pedro, han cumplido, y por consiguiente esto sería ir en dirección opuesta a lo establecido por el Señor. Qué importante que dice, no se inquiete a los judíos, a los creyentes cristianos. ¿Qué estaba diciendo? En un claro español, que las posturas de escrúpulos, de condiciones religiosas, de ceremonias, de una condicionante de un sistema religioso heredado por tantas generaciones, ahora estaban siendo confrontados. Y no los podemos culpar, porque solo el Espíritu Santo tendría la capacidad para abrir el entendimiento y revelar esas verdades para entonces no ser más practicantes de algo que sus padres heredaron y así sucesivamente. Ellos ahora estaban confrontados con un aspecto prioritario. Pensaban en un exclusivismo religioso al saber que ellos eran los elegidos,
que ellos representaban la simiente de Abraham y por lo tanto eran escogidos para ser el pueblo especial, el único pueblo al respecto. Pero ¿qué está diciendo entonces? Es lo que tú y yo necesitamos aquí. La ley ahora está colocándose en el punto del balance en que la gracia o la ley debe imperar. El pueblo judío, aún los que aceptaron al Mesías, a Jesús, todavía estaban bajo el antiguo código de conducta. Todavía no llegaban al completo entendimiento como Pablo, que en Jesús se había cumplido cada exigencia de la ley. Y este debería ser un proceso paulatino para que el pueblo judío cristiano empezara paso a paso a desligarse de la observancia de la ley. Así que entonces Jacobo está mencionando que no deberían los judíos convertidos tratar de generar un caos teológico. ¿Por qué? Porque para ellos la señal de la circuncisión era la señal del pacto con Dios. ¿Por qué? Porque la circuncisión fue antes de la ley. Entonces para ellos era prioritario. Moisés resume, adquiere y coloca todos los lineamientos de la ley, incluyendo la circuncisión, pero también se había estado escribiendo que vendría aquel que sería el que sustituyera a todo aquel por la fe. ¿Comentarios hasta aquí? Yo que no vine la semana pasada, Ajá. sí alcanzo a leer algo de que si no se circuncidan como el rito de Moisés, no podrán ser salvos. Exacto. Entonces, así hubo un conflicto como tú lo mencionas, y es una cosa muy sencilla lo que escribe este hombre, por lo cual yo juzgo que no inquietes a los gentiles en convertirse, Ajá. que se convierten a Dios, sino que se le escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogados en sangre. No piden mucho, relativamente recordemos que son gentiles, no nomás eran, tal parece que estos eran los principales problemas de los gentiles. Sí. Participar de los sacrificios a los ídolos, de la fornicación sobre todo. Yo creo que había mucho adulterio. Sí, era la práctica. En sangre. Entonces, esto tienes toda la razón en manifestar que sí querían que se apegaran a lo que es la ley de Dios, que es muy estricto, o sea, los mandamientos. Así es. Pero a mí se me hace una cosa maravillosa, porque más adelante dicen que el Espíritu Santo estuvo de acuerdo con ellos. Exacto. Ese es el secreto. Ya me adelantándome más. El Espíritu Santo. Sí. I'm sorry. Pero qué excelente. Así que entonces, como aporta Grimaldo, llegan a un consenso y no por su postura. Recuerden, es acorde a la voluntad revelada de Dios desde el principio que los gentiles formarían parte de la salvación. Y aquí hay algo muy interesante, porque cuando elegimos líderes, por lo general la gran mayoría siempre va a buscar servir a su partido que lo llevó al poder. Bueno, no estamos hablando de política, no estamos hablando de partidos políticos, pero finalmente en la gran mayoría de las ocasiones así es. Pero aquí en este caso, cuando se eligen a los líderes, no se eligen para defender una postura, sino para buscar el consejo, la dirección, la revelación de Dios para cumplir el propósito que el Señor tiene determinado. Eso es muy importante. Y eso me agrada, porque podemos ver entonces que los ancianos, guiados por el Espíritu Santo,
entendieron que lo que Pablo, Bernabé habían estado haciendo era una acción directamente relacionada con la voluntad de Dios. Los resultados eran evidentes. De esta manera, entonces el Espíritu Santo, al colocar en su corazón y revelarles cuál era el propósito, están de acuerdo y emiten una serie de condicionantes, y eso es muy importante lo que tenemos que checar. Hay 4 condicionantes que ellos colocan como resultado de lo que van a hacer. Ahora, ¿por qué serían estas limitaciones? ¿Por imposición? No, no era cuestión impositiva de un sistema religioso, era por amor. Estas 4 condiciones estaban relacionadas directamente, como mencioné al principio. Había una interrelación entre gentiles y judíos. 2 culturas en conflicto, 2 aspectos de vida, de costumbres, de comida totalmente opuestas. Y ahora que estaban siendo atraídas para vivir acorde a la fe, se encontraban polos opuestos. Algunos juzgaban que no era necesario abstenerse, otros consideraban que había grandes dificultades y por lo tanto era necesario. Así que entonces encontramos 4 cosas que mencionaba Grimando. La primera, la tenemos aquí, es todo lo relacionado a lo que se consideraba idolatría. Recuerden, en ese tiempo, y quizás también hasta el día de hoy, la gran mayoría de la comida que se vendía estaba directamente relacionada con los sacrificios o habían sido dedicadas en el templo. Y de esta manera se vendía posteriormente a precios más accesibles y la gente lo comía porque así lo había comprado. Entonces Pablo escribe en 1 Corintios 10, 14 al 22, que está un poquito largo, pero podemos sacar algunos textos ahí. Pablo está escribiendo que deberíamos tener cuidado, es decir, recuerden, está hablando a quién, a los judíos que están en Jerusalén, más los gentiles que se vienen agregando. La explosión de conversiones de los gentiles ya no estaban bajo el sistema anterior, ahora había libertad, pero al convivir ambos tendría que haber una serie de medidas para propiciar una relación y no un antagonismo, para que no pudiera haber una seria acusación o descalificaciones y generar partidos religiosos dentro de la iglesia como lo que ocurrió en Corinto. Recuerdan, había cuatro grupos religiosos o 4 partidos en Corinto. Y esto es muy sabio. Por lo tanto, lo que están haciendo es abstenerse. Vamos a leer 1 Corintios 10, 14. Algo dice ahí, por favor. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos les hablo. Juzguen vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo en el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios. Ese es un punto al cual estaba Pablo refiriéndose. En este contexto, Jacobo, guiado por el Espíritu Santo, está colocando ahora sí aquellos aspectos que para los escrúpulos de los judíos convertidos eran impactantes. Ellos estaban en una sociedad donde no se sentían parte de ella porque sus rituales, su observancia de la ley no les permitía ser miembros de ese lugar. Ese era un conflicto. Bien, el segundo punto dice todo lo relacionado a una desviación sexual inmoral.
la palabra que Pablo, o Lucas, perdón, aquí utiliza, hablando de fornicación, es una palabra que tiene que ver con pornografía. Wow. Pornoella es la palabra exacta. De ahí se deriva la palabra pornografía. En una sociedad donde habitaban, cuando surge este conflicto, Roma, Corinto, eran los centros, las metrópolis, donde todo convergía en cualquier y en todo aspecto. Todo era válido, todo era una práctica constante. Y para esa sociedad no había ningún conflicto en desviaciones inmorales, sexuales de ningún tipo. Esto era parte de su vida cotidiana en cualquiera de estas ciudades de las metrópolis. Es como hoy, de igual manera, estamos viviendo tiempos similares, donde lo malo ya no es malo y donde lo bueno es malo. Así que no hay ningún conflicto al respecto. Por eso, si hay algo que estaban diciendo que deberían los cristianos, es abstenerse de participar en algo que era contrario a la verdad, contrario a la palabra y contrario a la ley. ¿Sí? La pornografía, eso es algo que, ¿cómo se ha incentivado? Tristemente se ha proyectado a niveles demasiado altos que una gran mayoría de personas la toman como si fuera cualquier revista, cualquier libro, cualquier película, cuando no se percatan que están siendo llevados a una esclavitud terrible. ¿Sí? Así que, ¿qué estaba sucediendo? La práctica dentro del templo de Diana, de Artemisa, eran estas prácticas precisamente. Las mujeres, que había 1000 mujeres dispuestas, disponibles, porque su creencia era servir como servidoras de o para los hombres. Esa era su práctica religiosa. Nosotros tenemos una palabra que es muy dura, llamamos prostitución, pero para ellas no representaba eso. Para ellas representaba el ejercicio de su fe. Qué tremendo. ¿Cómo podemos verlo de diferente perspectiva? Todos los hombres que visitaban esa ciudad o el templo tenían estas cosas. Por eso era obvio que debería haber un momento para establecer todas estas condicionantes, ¿no? Bueno, el otro, abstenerse, dice aquí, de comer carne, pero, ¿cuál era el punto? Que una gran mayoría o estrangulaba o ahogaba al animal, y de esta manera era contrario, porque todo animal para ser comido necesita ser drenada su sangre. Eso es muy importante. Este aspecto es muy importante, al igual que el siguiente. Y la otra, no participar de la ingesta o de la bebida de sangre. Antes se había convertido en una práctica, como el día de hoy, muchos todavía cazan un animal y toman sangre, porque consideran que es fuerza, vigor, virilidad, X razones. Pero hay dos aspectos que necesitamos considerar. Uno, antes de la ley, que es muy importante. Es Génesis 9, 3 y 4, y otro que tenga, por favor, Levítico, capítulo 17, versos 10 al 13. Recuerden, ¿por qué menciono que fue antes de la ley? Porque la realidad de la vida no está en relación con un sistema religioso. Es la declaración de la verdad o la realidad que engendra o genera la vida misma. ¿Sí? Es como
cuando tú dices, es que la ley, no, estas palabras fueron mínimo 500 años antes de la aparición de la ley. Mínimo 500 años. Levítico, por favor, Génesis 9, 3 y 4. Todo lo que se mueve vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Perdón, dice todo lo que se mueve, más todo lo que se puede cultivar. ¿Estamos bien? Legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La vida está en relación, o la sangre es prácticamente la vida de todo individuo como de todo animal. Y para disfrutar de la carne era necesario entonces drenar, tirar, permitir que fluyera todo ese torrente sanguíneo hasta estar libre de esa condicionante. ¿Sí? Recuerden, esto fue antes de la ley. Así que no es por el parámetro del sistema religioso, es un hecho del cual nosotros necesitamos darnos cuenta. ¿Bien? Levítico, por favor. El versículo 17, 10 al 13. Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiera sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la sangre, en la sangre está. Perdón, esa es la razón fundamental por la cual se esgrime la prohibición de mezclar carne y sangre. ¿Sí? Gracias, Grimaldo. Dale otra, por favor, ese verso. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre, por lo tanto he dicho a los hijos de Israel, no comerá la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Wow. Muy explícito. Hermanos, no coman rellena. Exactamente. Esa es. Algunos hermanos todavía comen sin saber, I'm sorry. No, es que es correcto. Ese es el punto. Una práctica tan actual necesita entonces reiterarse que no es correcto, que no es delante de Dios apropiado, por las razones que estamos viendo. Que la vida es la sangre prácticamente, y en ocasiones en la condición de ceremonias, la sangre representaba el sacrificio de o para la expiación de muchos de ellos. El día de hoy es una práctica que se mantiene. Obviamente respetas a quienes practican estos hábitos, pero en relación al que conoce la palabra debe haber una separación de ese contexto. ¿Sí? Eso es muy importante. Comentarios. ¿Vamos bien? Ahora, fíjense bien, nada más hay 4 regulaciones. Mencioné que la ley se dividía en 3 aspectos: ceremonial, moral y civil. En lo ceremonial estamos exentos porque Jesús pagó el precio de todas las exigencias de la ley. Pero en guardar y observar la ley civil y la ley moral continúa. Eso no puede cambiarse. ¿Cuál fue el propósito entonces de estas 4 condiciones? ¿Qué motivaría? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo es que se desprenden estas 4 restricciones hacia los gentiles? Porque para los judíos era una realidad, ellos no lo hacían. Pero ¿cuál era la razón? Qué importante eso.
La primera, tenemos que entender que ambos tenían una relación muy estrecha porque ya estaban adorando juntos al Señor. Tenían tiempos ya de comidas, reuniones, y entonces esto estaba generando la crisis de la cual nos llevó, lo que estábamos viendo. Entonces vamos a ver los propósitos de la cual surgen o emanan estos cuatro. La primera, fomentar la unidad, la armonía entre los nuevos convertidos gentiles con los judíos creyentes. Era importante esta condición. ¿Por qué? Porque la medida de esa relación definiría la solidez y el establecimiento de la iglesia. Cuando hay armonía, se trata de abstenerse de colocar un obstáculo o una barrera a la fe de otras personas. Y el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 8:13, por favor. Cuando estamos adentrándonos ya en el tema, entonces te das cuenta que hay otras razones fundamentales, que no fue solo una declaración para sentir que estábamos ganando un partido contra el otro. Es vital que la armonía es imprescindible en el sustento de cualquier relación. 1 Corintios 8:13, por favor. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ese es el punto. Tan sencillo. Sencillo porque Pablo, ahora bajo la revelación del Espíritu Santo y teniendo un antecedente tan prolífico en el conocimiento de la ley, ahora lo podía ver desde esa perspectiva. Él cedería su derecho para fortalecer y establecer la fe de otros antes que disfrutar de sus propios privilegios de libertad. Eso es lo que estaba sucediendo. No es que no tuviera la capacidad de elegir. Por el contrario, su elección fue abstenerme de mis derechos para propiciar que toda esta armonía dentro del contexto de la voluntad de Dios esté en ascenso. ¿Bien? ¿Comentarios? ¿Sí? No hay que comer con los adventistas porque no comen puerco. Bueno, pues guardan la ley, pues ese es el problema. Sí. Yo pienso que está era exageradamente improbable, pues, implementar el cristianismo en ese momento. Estamos hablando del año 60 probablemente. Sí. Porque para empezar, nada más los judíos eran los que creían en un solo Dios. Eran monoteístas. Segunda situación, se sentían el pueblo elegido, ¿sí? Como siempre. Tercera situación, la cultura helénica y la cultura romana los esclavizaba totalmente con los dioses, ¿sí? Incluso ahorita que estaba hablando, por ejemplo, de la fornicación, Roma cae porque ya no hay hombres, o sea, ya no hay relaciones sexuales para tener hijos. Entonces tienen que importar a las tribus germánicas. O sea, a ese grado llegaron, pues, de que ya los hombres no querían estar con las mujeres y las mujeres ya no querían estar con los hombres y no tuvieron hijos. ¿Sí? Wow. Entonces, ese tipo de circunstancias era muy improbable, pues, que sucedieran y que se acercaran a formar el cristianismo, porque estaban totalmente esclavizados a dioses para esto, dioses para Júpiter. Así estaban supeditados. Exactamente. Entonces, y era la manera de poderlos tener con la piel en el pie del cuello, sí. Porque incluso los emperadores se sentían dioses o querían ser nombrados como dioses y se tenía que darles el respeto como dios. Entonces, era realmente muy, muy difícil. Y hay otra muy importante, que era universal. Todas las demás religiones, en ese momento, ahorita lo vemos muy fácil y decimos... Sí, porque nos llevas al globalismo. Sí,
pero incluso si vemos, Zeus es con los griegos, Júpiter es con los romanos. Así es. Los hindúes tenían sus Eran castas. localistas. Así es, y no se podían mezclar. Incluso los hindúes ni entre ellos se pueden mezclar, los pobres. Pero todo era muy exageradamente. Muy regionalista. Y poner el cristianismo una manera de ser, eres libre, ¿sí? Era muy difícil pues que lo pudieran entender. O sea, solamente el Espíritu Santo pudo haber hecho las cosas ahí. No hay Qué una impactante, ¿no? La aportación que está haciendo Omar, aún con las desviaciones que la modernidad, pudiéramos decir, propicia, permite, llevó al deterioro, a la caída de un imperio tan grande como es Roma. Y toda la historia está llena. Y en estos tiempos no nos damos cuenta, no le damos un reverso a la historia, como para decir, esa fue la decadencia de la civilización. Exactamente. Y ahorita estamos en un contexto similar. Todos los imperios, Babilonia, Egipto, Roma, todos cuando se desligaron de los principios éticos morales, pensando que sería la panacea, se convirtió en la peor tragedia. A tal grado, como aportaba Omar, Roma cesó de ser suficiente en la natalidad y tuvieron que buscar quién, como hoy naciones antiguas de Europa están tratando de atraer jóvenes o atraer personas en edad reproductiva para hacerlos ciudadanos y sean ahora quien tengan en sus manos la nación en un presente. ¡Qué tremendo! Y los musulmanes tienen 7 hijos y los cristianos 1. Y los cristianos tenemos 1. Bueno, es que la familia pequeña vive mejor. Sí va a ser un problema en 30 años. Es que ellos quieren invadir. Sí. Ellos van a conquistar al mundo por la fuerza o por la natalidad. Vamos adelante. Gaddafi dijo en el 80, el Estado Islámico de Francia. Eso lo dijo en el 80. Decía que para el 2030 iba a ser el Estado Islámico de Francia. Iba a haber más, o sea, ya va a haber un presidente musulmán. Bueno. Va a haber más mezquitas, ¿cómo se llama? Sí, mezquitas. Mezquitas contra iglesias católicas. Wow. Bueno, eso es lo que tenemos que estarnos dando cuenta. Bien. ¿Por qué vino otra, hablando del propósito, del propósito de estas posturas? Otra que es muy evidente y a veces la pasamos por alto. Recordemos, no fue una imposición, sino fue por amor llegar a un momento en el cual la segunda, que es, ¿dónde estamos aquí? Aquí. Los creyentes somos libres en una gran cantidad de aspectos, pero la tendencia de la libertad es conducir a las personas al libertinaje. Y este es un aspecto fundamental, porque la norma ahora estaba dictaminando que la libertad tiene límites. Y si no colocas posturas que definan hasta dónde es tu libertad, vas a traspasarlos y llegar al caos creyendo que la libertad puede permitir libertinaje. Y eso es importante, porque de otra manera, vamos a ver 1 Corintios 9, versos 19 al 23, lo vamos a ir con calma. ¿Qué sucede con, miren, el ejemplo que siempre podemos ver con mayor claridad, al menos en nuestro país? Los políticos pueden hacer lo que quieran porque tienen un fuero. Pues se suponía que ya no iba a estar ese fuero, pero tal parece que sí y no está, no lo tenemos muy claro todavía. ¿Cuál es el propósito del fuero? De hecho, esa palabra fuero viene del apellido de Carlos Fuero, de un general que colocó su vida
como resultado de creer a la palabra de otro general que había sido colocado para ser fusilado. Bueno, me voy un poquito de historia, pero es muy importante. En la guerra de independencia, ahorita el nombre del otro general no recuerdo, fue colocado preso y a Carlos Fuero se le encomendó cuidarlo porque otro día en la mañana iba a ser fusilado este general. Y Carlos Fuero lo conocía a este hombre porque era amigo de su papá y desde niño lo conocía. Así que cuando estaba en la cárcel le dijo: Carlos, necesito hablar contigo. Dígame, general, necesito salir para arreglar unas cosas y ponerme bien con Dios. Y Carlos Fuero le dijo: puede salir, yo me quedo en su lugar, en la cárcel. Y él dijo: ¿cómo sabes que voy a regresar? Porque usted tiene palabra. Fíjate. Espero que busquen esa historia en YouTube. Carlos Fuero da la orden de que el general puede salir y todos, pero ¿cómo lo va a hacer mi general? ¿Dejarlo ir? Él va a regresar, y él se quedó dormido en la celda. Antes de dar el clarín, que era la norma del ejército, tocaron las puertas de la prisión y era el general que había regresado. Wow. Cuando esto acontece, llega a los oídos del presidente de la República. Detiene la orden de ejecución, llama a ambos, por eso es que se llama fuero, y les condona, les perdona la vida a los dos. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, un pequeño momento de historia, de nuestra historia, que es excelente. Ok, así que 1 Corintios 9, por favor, 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo está hablando con una transparencia y una claridad que él tenía la libertad, pero jamás la utilizó ni para desviarse ni para provecho. Su libertad siempre la colocó para el servicio y alcanzar el bienestar espiritual de la gran mayoría. Fíjense bien. A veces no colocamos en el justo balance que la libertad que tenemos es una responsabilidad. Dios nos da libertad, podemos elegir, pero también tendremos que pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Pero la libertad es conocer hasta dónde puedo girar y abstenerme de cruzar la línea. O mi libertad utilizarla, como lo hizo Pablo, con toda claridad, con el único propósito de alcanzar a otros para el Señor. Es como cuando dicen: ¿a poco tú no puedes hacer eso? Claro que lo puedo hacer, pero no tengo eso en mi corazón, ¿no? O a ti ya no te dejan hacer esto. Es como tú dices: te pega tu mujer. No te va a pegar tu mujer, ¿no? O sea, jamás. Es porque hay algo que ya no está en ti. Y esa es la libertad. Dios te da la oportunidad de elegir, de analizar y determinar, porque hay una nueva naturaleza en nosotros que fue colocada por gracia, que nos está impulsando a caminar cada día por la senda recta. No somos perfectos, tengo que subrayarlo, porque a veces damos la impresión de que somos perfectos, no lo somos. Pero estamos, así es, esa es la gran diferencia. Unos feos y otros peores.
y en proceso de crecimiento, ¿no? Unos feos y otros más. Bien. Otro aspecto que es muy importante, hablando en el propósito por el cual estas 4 condicionantes se colocaron. Bien, lo acaba de decir Grimaldo. La pureza de la iglesia. La práctica generalizada en el entorno donde ellos se desenvolvían, como nosotros el día de hoy, es totalmente opuesta a la voluntad de Dios. Y de esta manera, el propósito es que la iglesia siguiera manteniendo su perspectiva de amar, servir y abstenerse de todo mal para caminar con el Señor. En otras palabras, es como dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Ellos estaban buscando ser del Señor, abstenerse del mal, para que no hubiese una confusión en su entorno social y pudieran decir, como Omar estaba hablando de los dioses, un sincretismo religioso. Hablando de que si nosotros hacemos una práctica, esta, otra y demás, ¿cuál es entonces el punto? Hay 2 textos muy importantes. Uno, 1 de Tesalonicenses 1:9 y por favor otro, 1 de Pedro 4:3. Recuerden que nosotros como el pueblo judío fuimos llamados a separarnos de nuestro entorno social, no aislarnos. Recuerden, es muy distinto separación a aislamiento. Lo que llevó a los conventos, a los monasterios, fue aislamiento de la sociedad y tristemente nunca impactaron su entorno. Separación significa vivir, trabajar, estar en el entorno social, mas no vivir acorde al orden que está en nuestro entorno. Es mostrar, como en Roma, que los creyentes podían vivir ante un entorno demasiado atractivo, sensual, donde la tentación era enorme, donde todo era válido, donde todo se podía, pero el cristianismo decidió mantenerse creyendo que la palabra de Dios definía el curso de acciones y de conducta y era la razón. 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Está hablando de 2 aspectos, un antes y un después. Está hablando de 2 tipos de conducta. La antes de conocer al Señor, donde caminábamos con nuestros anteriores amigos, caminábamos, practicábamos, hablábamos, hacíamos lo mismo. Pero cuando vino el Señor, nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas y hay un cambio, pensamientos, metas, propuestas, acciones, de tal manera que hay un cambio radical de 180 grados y estamos en proceso de construcción. Y entonces la gente va a decir, pero antes era otra cosa, pero hoy Dios ha cambiado mi vida, es lo que está diciendo. ¿Ok? 1 de Pedro 4:3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominaciones y idolatrías. Y abominables idolatrías. Pedro está colocando una directriz diciendo que lo que antes practicábamos no debe imperar más en nosotros. Dios nos ha dado un nuevo corazón, una mente transformada, y deberíamos entonces paso a paso ir adquiriendo la senda del carácter que forja el Espíritu Santo en nosotros, desligándonos cada vez de aquello que no agrada a Dios. Por eso mencionaron estas 4 condicionantes que tenemos aquí, para que la iglesia, como el pueblo de Israel, al ser elegidos, deberían mantener una clara definición de un estilo de vida que pudiera ser identificable, que aunque puede vivir en una sociedad tan abierta,
tan crítica, tan amoral, pero puedes mantenerte caminando de la mano del Señor. ¿Sí? ¿Comentarios? El siguiente versículo dice: basta ya el tiempo para haber hecho lo que le agrada a los entrar, porque leíste, ¿verdad? Ujú. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos el mismo desenfreno de desilusión y os ultraja. Wow. Sí. Y eso todavía sucede. Todavía, ay, mira, te pega tu mamá. Y sí, es cierto. No, y es que yo pienso que, bueno, igual es una opinión nada más, pero el hecho de que el desarrollo espiritual se esté dando por medio de la razón, si no te... Y no es que hable mal de las demás personas, o sea, las demás personas no se van a desarrollar espiritualmente y menos por medio de la razón, y van guiados por 3 o 4 nada más haciendo lo que se tiene que hacer. Ajá. Entonces, el separarte o empezar a ver las cosas como más no, o sea, no estoy en contra de los amigos, ¿no? O sea, vas a favor de la amistad, o sea, la cosa eterna contra lo temporal. Sí, entonces eso es, no vas a entrar porque ya no vas a consumir como debes de consumir, ya no vas a gastar como debes de gastar, ya no te vas a desviar como te tienes que desviar. Entonces ahí es donde entra esa parte en la cual pues uno empieza a tomar razonamientos y dice, ay, aquí estoy mal, o aquí no embono, o esto Sí. está mal. Ajá. Entonces se crea también un discernimiento de parte Exacto. de nosotros, pues. Eso es tremendo, ¿no? Bien, tenemos que terminar este capítulo, y no digo por las prisas, pero sí. Tenemos ahora de los versos 22 al 29 del capítulo 15 de Hechos que estamos tocando, hay una decisión y debemos considerar que más o menos estábamos hablando entre el año 50 en promedio, cuando la iglesia llega a una decisión de esta magnitud. Fíjense bien, la iglesia naciente ya tenía años en formación, estaban adquiriendo ya solidez espiritual, madurez, pero tenían que tomar una decisión, y fue sin lugar a dudas un enorme valor de atreverse a colocar por escrito, fíjense bien, no fue verbal, por escrito, lo que se había determinado por el Espíritu Santo, que había colocado este sentir en los demás creyentes, y entonces, en base a la palabra de Dios, determinar cuál debería ser el curso de las acciones. Cuando Jacobo dice, esto es lo que le pareció el Espíritu Santo y esto es lo que tenemos que hacer, ¿qué efectos esas decisiones traerían? Porque es importante que lo analicemos también desde esa perspectiva. ¿Cuáles fueron los efectos de la decisión del concilio? ¿Por qué? Porque superaron las expectativas. Y aquí tenemos entonces la primera. Lo que escribieron en esa carta para transmitirlo a las iglesias de Antioquía y donde fueran. Recuerden que los judíos habían infectado varias comunidades por llevarles el ritual de la circuncisión, porque si no se circuncidan no serían salvos, y en fin. Ahora la iglesia de Jerusalén, con 2 hombres, Judas y Silas, que fueron los emisarios, con Pablo y Bernabé y otros más, son enviados con una carta para retirar todas las dudas y establecer parámetros definidos de qué sería el judaísmo y la gracia, en otras palabras, el cristianismo y la observancia de una ley inoperante. Bien, la primera entonces, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero la primera es, liberaron al evangelio de cualquier relación con prácticas religiosas del judaísmo. ¡Qué importante! Sí, es el verso 28. Lee el 28.
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, Lo que vemos. sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si las guardan, bien harían. Lo que estaban colocando así claramente es: no existe ninguna condicionante para objetar el cristianismo a través de la gracia. No debe haber una correlación entre la práctica de la ley con la fe. No debe existir una mezcla de observancias de la ley con el creer que Jesús es el Mesías. En otras palabras, no deberían tener ninguna condición que colocara en riesgo la fe por la ausencia de ciertas prácticas, de liturgias, de ceremonias, de sacrificios. El cristianismo no tiene necesidad, porque leímos Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. Adelante. Yo estoy viendo que relativamente aquí nomás menciona la circuncisión. Y estas prácticas que dicen que no las deben de hacer, obviamente los judíos no las hacían. Acuérdense que estaban hablando del pueblo de los gentiles. Los judíos querían circuncidar. Y bueno, atrás de la circuncisión imponer eso. Yo no lo dudo que no lo puedan hacer, aunque no lo mencionan, porque no mencionan ninguna otra cosa de la ley. Pues sí dice, en el 24 dice, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Pero aquí relativamente, ya van 2 veces que lo mencionan, nada más las 4 cosas, la fornicación. Sí, pero digo, algunos judíos querían que también guardaran la ley aparte de circuncidarse. Sí, ¿verdad? Porque esto no estaba dentro de la ley, esto no lo hacían los judíos, esto lo hacían los gentiles. Ahorita en la actualidad, en la iglesia, toda la persona nueva que va llegando y conoce al Señor trae algo de arraigado esto. Lo trae arraigado porque, no sé, por experiencia propia, esto no se quita de la noche a la mañana. El Espíritu Santo está tratando con nosotros, Él nos está perfeccionando. Decían, ya como dice en la otra en Corintios, ya no hacemos lo que antes hacíamos. Y él mencionaba algunas cosas que ya nos hacemos con los compañeros, hacer ciertas cosas. Aún nuestra manera de hablar ya no es la misma. Ya no asistimos a muchas cosas que antes asistíamos o participábamos de ellas. Y esto también, ¿verdad? Los gentiles hacían esto, 2 veces se lo repite. Y yo creo que la circuncisión sí se las quería imponer, como dice Patricia. Más adelante querían imponerles todo lo demás. Pero el principal problema, yo creo que era esto. Fornicaban, hacían muchas cosas que no debían. Lo practicaban eso. Entonces, ahorita en la actualidad de la iglesia, creo que estamos igual. Poniendo condiciones. La gente nueva que va llegando trae arraigado muchas cosas, ¿sí? Entonces hay que hacer hincapié en eso. Ya no podemos hacer esto, no debemos hacer esto, otro. Bueno. Dios lo sabe, yo no lo sé. Sí, allá atrás. Yo, de acuerdo a lo que está diciendo mi hermano, yo cuando llegué a la congregación, yo llegaba todavía pues con estos principios de tomar y todo eso, ¿no? Pero cuando llegué y vi los testimonios de todas las personas y de todos los hermanos, que decía yo, pues ya no necesito tomar para ser feliz como ellos. Yo vi en ellos de todos ustedes, pues vi en todos los hermanos, vi algo que era la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, que me inspiró a dejar todo eso, que también como tomar y todas esas cosas. Es tremendo, ¿no? Cómo el Señor lo hace. Bien, otro aspecto fundamental, ¿por qué fue el respaldo de enviar a Judas y a Silas con Pablo y Bernabé? ¿Qué implicaciones tendría? No era simplemente haberse dado la mano de compañerismo. Había una clara señal de que
habían entendido el llamado de Pablo a los gentiles y por consiguiente había dos cosas fundamentales. La primera, una aceptación total que la gracia le había sido encomendada a Pablo como a Pedro la ley, es decir, continuar predicando a los judíos. Estaban entendidos de que Dios estaba llevando su programa para alcanzar a quien también en Abraham habían sido llamados. Recordemos que Dios a Abraham lo mencionó, para que seas de bendición a las naciones. Así que estaban conscientes que el apostolado de Pablo, aunque él no buscaba ni que fuera reconocido, ni mucho menos que lo aprobaran, pero ahora la iglesia de Jerusalén estaba afirmando que no eran contrarios, que no estaban en una oposición, sino por el contrario, estaban caminando de la mano y estaban respaldando lo que Dios estaba haciendo en Pablo. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque establecerían entonces que la ley no fuera parte más del pueblo gentil, sino la gracia que definiera su vida y su calidad de vida. ¿Sí? ¿Qué más? Otro punto, y eso es muy terrible. Ahora que estaban concediendo esta decisión, despertaría un antagonismo de una gran mayoría de judíos que no estaban dispuestos a perder su identidad religiosa. De aquí en adelante vamos a encontrar al pueblo judío invirtiendo en una condición de violencia. Lo vamos a empezar a ver. ¿Por qué? Porque ahora que se da la mano, una confianza, una aceptación y un respaldo, para muchos judíos ya no fueron creíbles los líderes, porque habían cedido lo que para ellos representaba su identidad. Y hablamos del pueblo judío, su identidad religiosa era la ley. Así que vamos a encontrar entonces que esto se convierte en una clara y abierta oposición para todos los creyentes, que hasta el día de hoy tenemos oposición en cualquier ámbito. ¿Sí? Romanos 11:28, por favor. Y ya estamos por concluir. Romanos 11:28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Recuerden, en el capítulo 15, verso 9, Pedro está haciendo una declaración que no hay ninguna diferencia en el camino de la salvación, ni para judíos ni para gentiles. Vamos a leerlo, capítulo 15, verso 9. Y es lo que necesitamos el día de hoy. No existen opciones de salvación, ni para judíos que quieran guardar la ley. Los judíos, si quieren ser salvos, necesitan arrepentirse y reconocer que Jesús es el Mesías. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ninguna diferencia hizo entre qué. Estaba hablando de Cornelio, como los gentiles, y de ellos mismos como judíos. Pedro no se está excluyendo, Pedro está inmerso sabiendo que la única manera en que podemos alcanzar salvación es creer en aquel que dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Ese es el único camino. Los judíos, el día de hoy, su sistema religioso ya caducó, es obsoleto. Jesús es el fin de la ley y por consiguiente solo y a través de Él tendremos acceso al trono de la gracia. No hay otro nombre. Bien. Wow.
se nos acaba el tiempo, pero ¿qué contenía esa carta? No solamente tenía la descripción de lo que había acontecido, sino ahora se estaba plasmando cómo debería ser la relación y de qué manera se dio. Ahora, vamos a encontrar Silas. Tú y yo tenemos ese nombre Silas, pero más adelante vamos a encontrar un nombre llamado Silvano. Silvano es el nombre completo de Silas. ¿Ok? Es como a los que les dicen Pepe, ¿no? Así, Silas era para los que estaban cerquita. Y Silvano para allá, los señores. Bueno, Silas decide permanecer en Antioquía para quedarse con Pablo y Bernabé. Silas era un líder en la iglesia de Jerusalén, pero también era un profeta. ¡Qué tremendo! Era un hombre lleno del Espíritu Santo, con un don de profecía, que lo había ejercitado para consolar y fortalecer a las iglesias donde habían estado visitando. Y aquí es donde surge el segundo viaje misionero de Pablo. Aquí es donde Pablo decide lanzarse en los últimos versículos de este capítulo a la nueva aventura de ir a supervisar las iglesias, que esa es una labor de apostolado, de ir y checar las iglesias y alcanzar a otros. Pero surgen las antiguas cicatrices que habían estado ahí. Juan Marcos había sido el conflicto central entre Bernabé y Pablo. Y ahora que Pablo le comunica, vamos Bernabé. Y Bernabé le dice, oye, hay que llevarnos a mi sobrino. ¿Cómo se te ocurre, Bernabé? Tuvimos problemas por él, abandonó la obra y te lo quieres llevar. Y se armó la grande entre ellos dos. Ese es un principio de separación que después veremos, pero encontramos entonces, Bernabé se va con Juan Marcos, del cual después ya no sabemos más de él, y Pablo inicia su viaje con Silas, que es la nueva aventura que estaremos viendo. Qué impactante, ¿no? La obra siempre continuará. Los obreros se desvanecen, son temporales, pero la obra del Señor es permanente. Por eso es que pastores, misioneros, sirven, van, Señor levanta a otros, porque la obra es permanente. Comentarios para concluir. Eso es cierto, Ramosita. Nadie somos indispensables. Bueno, vamos a dar gracias. ¿Alguno de ustedes, por favor, dé gracias para despedirnos también? No tenemos comentarios de quienes a través de internet tenemos. Gracias a todos sus saludos, bendiciones, y estaremos en contacto. Por favor, alguno de ustedes dirige la oración. Ayúdanos a orar, por favor, ahí donde estás. Dios, te damos gracias en esta noche. Sí, Dios, Señor. por tu palabra, sobre todo, Señor, que es viva y eficaz. Amén. Y sabemos que en los tiempos antiguos como los de hoy, Señor, hace lo que tiene que hacer el Sí, corazón Señor. de cada uno de nosotros, Señor. Permite que cada corazón que ha escuchado Aleluya. esta noche, mi Dios, ponga por obra, Padre Celestial, todo aquello, Señor, que no Ayúdanos. sabíamos y ahora hemos aprendido. Gracias, Pero que Señor. también, Señor, demos seguimiento, Señor, con nuestro hacer Aleluya. cada día, Padre Celestial. Sí, mi Dios. Señor, te pedimos por todos los que vamos a salir, mi Dios. Oh, Padre, los pastores, Padre. Guárdanos. Señor, que van tan lejos, mi Dios. Bendiga a todo aquel que escuchó a través de la línea, Padre. Sí, Santo. Señor. Y guárdanos, Señor, para la próxima reunión. Amén. 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 Bendiciones.